Primero de esta semana no sorprendió a nadie porque era muy previsible el deceso del Papa Francisco, por su edad, por las enfermedades propias de la edad, por el desgaste de una función que supongo debe ser agotadora. Y independientemente de que participemos o no participemos del credo católico o aún más de la filosofía cristiana, a todos nos tocó un poquito la noticia de su fallecimiento. Y algunos tienen o tenemos, aún desde nuestro ateísmo, un sentimiento de piedad o de conmiseración auténtico respecto de un personaje que marcó una época y que fue de mucha influencia en las relaciones internacionales. Pero automáticamente, están los especuladores que sacan partido de cualquier secuencia local o universal, los que aprovechan para publicitarse a sí mismos con el fallecimiento de otra persona, los figuretti, los caraduras, los insensibles, los especuladores sin corazón, aquellos que no predican, pero sí practican una infinita hipocresía. Entre ellos está el sujeto que hace las veces de presidente en la Argentina, Javier Gerardo Milei, un personaje que nos tiene acostumbrados al ejercicio mayúsculo de la hipocresía y de la mentira. Mire, antes de que vayamos de lleno a lo que le quiero comentar en el editorial de hoy, una definición simplísima de lo que la hipocresía es, que todos tenemos una noción de lo que significa ser hipócrita, pero hipocresía descrita es la actitud o la apariencia de que alguien tenga cualidades, virtudes o sentimientos que en realidad no tiene. Y desde la militancia de mi ateísmo le cito el Evangelio de Mateo, ¿no? 23, versículos 13 a 28, cuando se transmite lo que el jesuita decía en aquella época del nacimiento de esa filosofía: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque ni entran al reino de los cielos ni dejan entrar a nadie. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque por un lado hacen oraciones larguísimas en las calles y por el otro le roban las casas a las viudas. Hipócritas. Mateo 23, 18. Fíjese que lo que le acabo de leer tiene que ver exactamente con quien yo pienso uno de los personajes más hipócritas de esta secuencia, y si no, escuche este audio que le vamos a hacer recordar del que hace las veces de presidente en la Argentina, que en un momento, frente a una periodista que era ensobrada en ese momento y le hacía la corte, escuche lo que decía el actual sujeto que oficia de presidente. Este país tiene tantos años de justicia social que, ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí?, que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. A ver, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Ese que usted acaba de escuchar es Javier Gerardo Milei, el mismo que ha emitido un decreto determinando que va a haber un duelo de 7 días en la Argentina, el más extenso en el mundo de los duelos, por el fallecimiento del Papa Francisco. Decía que era el representante del maligno en la tierra, que era un imbécil y que profesaba el comunismo. Mire, cuando uno analiza la intención de voto que tuvo este personaje después de haber dicho semejante cosa en un país como la Argentina,
cuya mayoría profesa esa religión, es cuando a los que queremos hacer un análisis social o político de la población argentina se nos queman los libros. Pero ese modus operandi no tiene que ver con la fijación de este sujeto desquiciado respecto de una persona que indudablemente fue un líder de la humanidad, carismático e influyente como pocos, sino, fíjese que en estos días se ha celebrado un nuevo endeudamiento de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, se ha festejado en la residencia presidencial de Olivos con un opulento brindis y comida el haber endeudarnos nuevamente a los argentinos en beneficio de unos pocos especuladores. Esa deuda nueva contraída por el sujeto que oficia de presidente en la Argentina contrasta con lo que él sabía decir antes, con los que contraían deudas. Escuche si no lo que decía cuando criticaba a los que tomaban deuda del Fondo Monetario Internacional antes que él. Escúchelo. Vamos a rechazar este proyecto porque es altamente cuestionable desde lo técnico, irreprochable desde lo moral. Este gobierno, con este acuerdo, está tomando deuda. Y hay que tener claro que la deuda son impuestos futuros. Son impuestos que pagan, por ejemplo, personas que no votan, ¿sí? Nuestros hijos, nuestros nietos y quizás hasta personas que ni siquiera nacieron todavía y que cuando estén por llegar al mundo, digamos, acá ya le cargaron deuda, es decir, la fiesta de la generación presente se la están cargando en el bolsillo de aquellos que todavía ni siquiera nacieron. Por lo tanto, estamos frente a algo profundamente inmoral. Es más, el acuerdo es tan inmoral que sobrereacciona el ajuste sobre el sector privado para que siga la joda de la política. ¿En qué están pensando? Estamos al borde del abismo y quieren seguir con la fiesta. ¿De qué responsabilidad me hablan? Los liberales vamos a votar en contra de esta porquería. Lo que acaban de escuchar era el discurso del entonces diputado Javier Gerardo Milei oponiéndose al proyecto de tomar deuda del Fondo Monetario Internacional porque él la calificaba de inmoral y de que iba a generar nuevos impuestos para tener que pagarla. Y entonces votaba en contra de contraer nueva deuda. Y cuando usted ve en la televisión el desaforado festejo que este delincuente que hace las veces de presidente con los otros delincuentes que lo rodean y que son los gestores de este préstamo fraudulento, que como decía bien este desquiciado, van a tener que pagar nuestros nietos y aún las personas que no han nacido, porque están hipotecando el futuro de la Argentina. Si de hipócritas y de hipocresías hablamos, tenemos que recordar siempre estas distorsiones de personas que la practican a diario. Y en aquel entonces, la deuda que se iba a tomar era la deuda del gobierno de Macri Gatto, que tuvimos la desgracia de soportar entre el 2015 y el 2019, cuyo presidente del Banco Central era Federico Sturzenegger, el hoy superministro del actual gobierno. El ministro de Hacienda era Luis Toto Caputo, el actual ministro de Hacienda también. El segundo viceministro era Santiago Bausili, hoy presidente del Banco Central. Todos ellos gestores de este nuevo fraude al Fondo Monetario Internacional, y es presentado como un éxito de supuestos eficientes funcionarios que son unos capos de la economía. Vamos a hacerle recordar, para terminar de configurar lo que es un verdadero hipócrita, lo que el sujeto que oficia de presidente hoy en la Argentina opinaba en aquel entonces de los Sturzenegger, de los Bausili y de los Caputo. Escúchelo. Desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre, se lo trató de arreglar como pudo, se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente
ineficientemente y nos deja este despiole de la ley Click. Acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. Ese desastre monetario que en 2 o 3 meses hizo Luis Caputo, el actual ministro de Economía, y el 28D, al que se refiere este sujeto que hace las veces de presidente, fue la fuga de los 45.000 millones de dólares que a través del carry trade o bicicleta financiera se fugaron entre el 2018 y el 2019, cuando fenecía el mandato de Macri Gato. ¿Qué diferencia hay entre aquel préstamo fraudulento de 45.000 y el de 42.000 que se acaba de tomar ahora, entre lo que va a poner el Fondo Monetario, lo que va a poner el Banco Mundial, lo que va a poner el Banco Interamericano de Desarrollo y lo que va a poner en forma directa el Tesoro norteamericano? Hay algo que a usted no le puede pasar desapercibido, googléelo, búsquelo, porque no lo va a encontrar en las pantallas bobas que le transforman la realidad para que usted se engañe. Lo tiene que buscar usted en fuentes de información alternativas. La JP Morgan, de casualidad, el banco intermediario en el préstamo que se acaba de acordar fraudulentamente, del cual Luis Toto Caputo, el actual ministro de Hacienda, fue gerente de la banca regional para Latinoamérica hasta ser funcionario de Macri Gato. La JP Morgan aconseja invertir en plazos fijos en pesos, y le cuento por qué. La bicicleta financiera consiste en que el Banco Nación subió la tasa de interés del viernes anterior a hoy de 26% anual a 37% anual, y que ese grupo de especuladores, granujas, delincuentes, esa verdadera asociación ilícita, maneja y manejará información privilegiada de hasta cuándo el dólar flotante se va a mantener bajo. Mientras tanto, colocan plazos fijos en pesos a 7, 14 días, 21 días, con tasas del 37% anual, y ganan fortunas en semanas, en días, en horas, con los altísimos intereses que en ningún lugar del mundo se pagan, y con el producido de los intereses corren a comprar divisas en dólares baratas que se mantienen por el crédito fraudulento que se acaba de tomar. Cuando ese dinero se acabe, antes de las elecciones de octubre o después, usted va a tener que pagar todas las consecuencias. Y pensando en la inestabilidad emocional del sujeto que hace las veces de presidente, si vuelven a perder las elecciones como las perdieron en Rosario, como las perdieron en Formosa, si vuelven a perder las elecciones nacionales en octubre, así como el anterior delincuente de esta asociación ilícita, Mauricio Macri, el Macrigato, cuando se enteró del resultado nos mandó a todos a dormir, este muy probablemente nos mande un poquito más lejos que a nuestro dormitorio, y habrá que agarrarse con estas muestras de falsedades, de hipocresías y de mentiras. La pregunta que cabe que nos hagamos todos nosotros: ¿qué vamos a seguir esperando? ¿Por qué vamos a seguir creyendo? La macroeconomía se maneja a mediano plazo y de aquí hasta las elecciones de octubre la bicicleta financiera funcionará. Ellos le llaman carry trade. Y cuando los famosos fondos frescos se acaben, agárrese para el próximo ajuste de cinturón, para el próximo ajuste de la recesión, para la inflación escalonada y la devaluación del tipo de cambio. Se lo digo y usted lo tiene que recordar. Los mismos delincuentes del año 2001, Sturzenegger, Cavallo, los mismos delincuentes del 2015, Sturzenegger, Cavallo, Caputo, Bausili y Macri, son los mismos delincuentes que están hoy enarbolando otra vez el mismo engaño que por cuarta vez desde la época de la dictadura cívico-militar de Martínez de Oz nos han vendido o nos han engañado a comprar a los argentinos. Ha llegado la hora que despertemos y tengamos siempre en la memoria un pequeño listado, aunque no escrito, pero por lo menos visual, de los traidores a la patria, porque no habrá piedad para ninguno de ellos cuando nos vuelvan a hipotecar.